Vamos ahora a tener la lectura en la Santa Palabra del Señor del mensaje de esta mañana y vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, ya los dos versículos finales. Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Bien, pues en el último mensaje, la semana anterior, estábamos considerando pues, el tema de la morada de Cristo en el creyente, y veíamos a que acababa con una declaración, una afirmación que si no lo dijera la Escritura, pues alguien podría decir que es absolutamente increíble, de comprender el amor de Cristo, que es infinito, y después también de ser llenos de toda la plenitud de Dios, nada menos. ¿Y qué se puede entonces pedir? ¿O qué se puede esperar más que eso, no? Si se tiene eso, pues ¿qué se puede ya pedir o esperar en la vida? Eso es lo más alto, eso es lo más elevado, lo más sublime, lo más excelso, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y bien, pues habiendo dicho esto, habiendo dicho algo tan grande y tan sumamente importante, entonces alguien tiene que pensar bien en lo que dice, porque si no está a la altura de ello, si dice algo que pueda ser visto como una banalidad en comparación o algo completamente fuera de lugar, entonces podría estar bastante en ridículo. Pero entonces, ¿qué es aquí lo que está diciendo Pablo? En estas breves, en estas muy cortas palabras, vemos que la reacción de Pablo a sus mismas palabras se puede centrar en dos palabras solamente. Por una parte, alabanza, y por otra parte, oración. Alabanza y oración, y las dos están aquí en estos versículos finales. Primeramente, alabanza o adoración, el versículo 20. Cuando dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Vemos, es una frase particular. A esto normalmente se llama doxología. Doxología es algo corriente en las Escrituras y es una palabra que significa palabra de gloria. Es una expresión, una palabra que glorifica a Dios. Cuando el que está hablando o cuando el que está escribiendo de repente deja lo que está diciendo y entonces lo que hace es alabar a Dios, ¿no? Prorrumpe en alabanza al Señor. Y esto es algo bastante corriente en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Creo que no está de más que podamos hacer un repaso de ellas, o por lo menos de unas cuantas. No es una lista completa, pero podemos ver en Romanos el capítulo 11 y versículo 36. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y el mismo Pablo en la misma carta, en el capítulo 16, en el versículo 27. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. O en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 20. Filipenses 4:20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
También tenemos más en Hebreos 13, en 2 de Pedro capítulo 3, en Judas capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 1 también, versículos del 5 al 8. Y esto, ya digo, es una muestra, ¿no? Y entonces es bueno tenerlo esto presente, ¿no? Tenerlo esto pues identificados, estas doxologías, porque al leerlas, si las leemos a menudo y lo hacemos con atención, si aprendemos lo que aquí se nos dice, entonces ciertamente nos puede ayudar a que nosotros también alabemos al Señor y lo adoremos. Y esto es una parte muy importante de nuestra vida y de nuestra vida de oración. La vida de oración no es solamente pedir al Señor, aunque por supuesto que lo vamos a ver, no es nada malo y nunca pedimos lo suficiente, pero también tiene que haber confesión, ha de haber también acción de gracias y ha de haber también la adoración, la alabanza al Señor. Y la Escritura, por lo tanto, nos da contenido, nos da ejemplos para que nosotros estemos adorando al Señor. Pero no solamente nos está dando contenido y ejemplo, también vemos que estas doxologías están brotando del corazón. Están brotando del corazón, ya no solamente algo del intelecto, está hablando y suelta lo que está diciendo y entonces se desborda y empieza a hablar y empieza a alabar al Señor. Y esto sin duda es por el asombro de quién es Dios y es por el amor a Dios también. Y es por el deseo, por lo tanto, que Él sea glorificado. Fijémonos, ¿no? Lo que está aquí diciendo, a Él sea la gloria, que Él reciba gloria, que Él sea alabado. Para eso, como decíamos, ¿no? Qué mejor manera que hacerlo con sus propias palabras, ¿no? Es como también en cuanto a los cantos que se cantan en el culto a Dios, qué mejor que sean los cantos que el Señor nos ha dado, es decir, los mismos salmos. Hemos de alabar, de adorar al Señor por quien Él es, porque Él es el único sabio Dios, porque de Él y por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Hemos de alabarlo por sus perfecciones, hemos de alabarlo por sus atributos, hemos de alabarlo por todas las cosas que Él ha hecho, en la creación, en el gobierno del mundo, en el cuidado de todas las criaturas y de nosotros también, pero hemos de alabarlo también por la salvación, por la obra de Cristo para salvar a los pecadores y por haberla recibido nosotros por fe. Hemos de darle también alabanza por todas las bendiciones que el Señor nos da, dándole a Él también las gracias. Y bien, pues vemos, de esa manera Él es alabado, de esa manera Él recibe la gloria. Y al hacerlo nunca hemos de olvidar una cosa, que al Señor no le falta ninguna gloria, que el Señor no nos demanda que lo glorifiquemos porque Él tenga necesidad de ello, que el Señor es absolutamente glorioso en sí mismo. Hay hombres que pretenden ser lo que no son, o pretenden tener lo que no tienen, pero el Señor no carece, no le falta absolutamente nada. Él es absolutamente glorioso en sí mismo. Entonces, darle la gloria a Él no es hacerlo más glorioso de lo que Él es en sí mismo en el cielo, es que Él sea más reconocido por más personas aquí en la tierra. Darlo a conocer verdaderamente, no una sombra, no un ídolo, no una imaginación, sino quien Él es verdaderamente, el Dios de las Escrituras, el único y sabio Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como también dicen las doxologías. Y nuestro corazón, sobre todo, ha de estar movido a esto, hermanos, ha de estar llevado por el asombro. Ha de estar a veces que estamos hablando de Dios y estemos alabándolo realmente, porque Él lo merece. Está bien entonces el razonar acerca de Dios y el razonar acerca de la palabra, pero está también esta parte de nuestro corazón que tiene que estar movido por el Señor, que tiene que tener celo por el Señor, hermanos, celo
por Él y por quien Él es y por su obra. Que Dios sea más glorioso, que Dios sea más glorificado entre nosotros, que Dios sea más glorificado en la tierra, que cada vez más gente y más gente lo conozca y de esta manera Él será glorificado, hermanos. Y hablemos entonces de Él para que Él sea de esta manera glorificado. Que eso nos mueva el corazón realmente, hermanos, hablar de Él para que Él sea glorificado, la alabanza y la adoración. Pero también vemos lo que decíamos en segundo lugar, la oración de Pablo. Y bueno, está mezclado realmente la doxología y la oración, porque dice, sí, a aquel que, es decir, a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vemos, está destacando sobre todo que Él es poderoso. Está hablando que Él es el omnipotente Dios. El omnipotente Dios. Él es el Dios todopoderoso. Dios no está limitado. Dios no puede hacer las cosas a medias. O hay cosas imposibles para Él. Dios puede hacer absolutamente todo con una restricción si es su voluntad. Y también, pues, si no atenta a esto, a su naturaleza. Hay cosas que Dios no puede hacer, pero no es porque no sea poderoso. Es porque Dios es bueno y no puede hacer el mal, por ejemplo. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces hay cosas que Él no puede hacer. Él no puede negarse a sí mismo, ni ir en contra de sí mismo, ni ir en contra de su causa, o de su nombre, o de su iglesia, o etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto es importante. Él es infinitamente poderoso. Lo que dice aquí el apóstol es también en el original muy interesante la manera como se expresa. Si lo dijéramos, intentáramos decir, pues literalmente lo que dice él, que es poderoso más o por encima, ¿no? Por encima de todas las cosas. Para hacer más o por encima de la abundancia. Entonces es la idea de que Él puede hacer más de todas las cosas, o más que todas las cosas, y más también, es decir, sobreabundantemente. Más que, más allá, siempre más. El Señor puede hacer siempre más, mucho más, más abundantemente, superabundantemente, siempre más. Siempre más. Nunca el poder de Dios se va a quedar corto. Pero el poder de Dios, alguien dirá, ¿para qué? ¿Qué es lo que hace el Señor? Evidentemente, el poder de Dios es para poner cosas en práctica, para hacer cosas, para llevarlas a cabo, para realizarlas, ¿verdad? Para cumplir de esta manera, pues, su plan y su propósito. Dios no es un Dios ocioso. Y nosotros hemos de imitar a Dios, nosotros no hemos de ser ociosos tampoco. Hemos de ser diligentes. Evidentemente no vamos a poder ser como Él. Porque en el Salmo 121, en el versículo 4, se nos dice que Él no duerme ni se adormece. Él está continuamente trabajando en todo el mundo, llevando adelante su propósito, cuidando a todas las criaturas, pero también a veces está llevando juicios. El Señor está haciendo todo conforme a su voluntad, trabajando siempre, no se duerme, no se adormece. Eso el Señor. Nosotros evidentemente no tenemos las fuerzas de Dios, ni siquiera en el ámbito pequeño de nuestra vida, ¿verdad? Y bien, pues entonces vemos, está destacando esto, este atributo de Dios, que Él es el Todopoderoso. Y bien, pues hay que ver si este atributo de Dios nos llama la atención o nos habla personalmente de alguna manera o no. Me explico. Hay muchos que sí, que creen en Dios, o mejor dicho, que creen que Dios es razonable, o que es razonable que Dios exista, ¿verdad? Pero no van más allá de ahí, ¿verdad? No van más allá de ahí. No les importa si realmente o no creen realmente que Dios esté actuando, que Dios sea todopoderoso, y que Él esté actuando continuamente, trabajando continuamente. El Dios en el que ellos creen, o la idea de Dios que piensan que es razonable, eso a ellos no
les afecta, no les incomoda ni les perturba. Ellos hacen, por lo tanto, su vida sin más. Para ellos, si acaso, si Dios existe, está pues más allá de las nubes. Y bueno, pues es un ser que no se preocupa o que no interfiere en lo que ocurre aquí abajo. Pero vemos, aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso y aquí estamos hablando de los creyentes y que los creyentes se relacionan, nos relacionamos de una manera muy especial con Dios, teniendo siempre delante el hecho de que Él es el Todopoderoso. El creyente se relaciona con Dios como el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, omnipotente, ¿verdad? Para el creyente, la omnipotencia de Dios no es solamente un artículo de fe, que también lo es, por supuesto, pero es algo vital para él. Y esto, a ejemplo del padre de los creyentes, por ejemplo, Abraham. Y leemos en el capítulo 4 de Romanos, ¿verdad?, acerca de su propia experiencia, a partir del versículo 17, cuando está hablando que Abraham es el padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y fijémonos, él creyó en esperanza, contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe, ni consideró su cuerpo como ya muerto, siendo casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, y fijémonos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, todo lo que Dios había prometido. Es decir, que Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Recibió la promesa que iba a tener un hijo en la vejez, y él era ya de casi 100 años. Y eso no es que fuera probable o fuera poco probable, es que eso era imposible, ya para empezar, que él era un anciano, ya casi 100 años. Y también su mujer también era anciana, pero además es que ella era estéril, es decir, que era completamente imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y no estamos aquí hablando del mismo tipo de milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esto fue entonces un nacimiento milagroso, pero que de tipo distinto, ¿verdad? Porque fue como los otros embarazos o las otras concepciones de los hombres, solo que era algo imposible y Dios lo hizo posible. Y nos dice que Él es el Padre de todos nosotros. Y de esa manera, por esa fe que Él tuvo, le fue atribuido a justicia. Y no solamente le fue atribuido a Él, sino también a los hijos de Abraham que siguen en los mismos caminos de fe. Bien, pues entonces vemos, estamos viendo que los creyentes nos relacionamos ¿de qué manera? Con Dios, pensando que Él es el Dios vivo, que Él es el Todopoderoso. Y nosotros pues vemos, no podemos entonces quedarnos sin más, ¿no? Un poco fríos ante esto. O satisfechos, diciendo, bueno, yo ya he conocido lo suficiente de Dios, o lo suficiente de su poder en mi vida. Y hemos de estar siempre queriendo más y más, y no vamos a fallar si nosotros queremos más y más de Dios, y más que Él muestre su poder y su gracia y su gloria en nuestra vida. Y para eso, pues, que hemos de, dice, orar, ¿no? Está implícito, ¿no? Que hemos de estar orando al Señor para que podamos recibir su gracia y su obra y sus obras en nosotros, sabiendo que todo lo que pidamos no nos vamos a quedar cortos, porque el Señor lo puede hacer eso y, como decíamos siempre, mucho más, superabundantemente, por encima de todo lo que pedimos. Por encima de todo lo que pedimos, por encima de lo que nosotros llegamos ni siquiera a comprender.
Nosotros pedimos una cosa y no entendemos lo que esto implica. Todas las maquinarias y todas las engranajes que se tienen que poner y se tienen que realizar para que se llegue a dar a cabo. Y el Señor nos está dando estas obras casi a diario. El Señor responde nuestras oraciones. Y de esta manera pues vemos que el Señor está mostrando su poder. El poder de Dios, que por otra parte, fijémonos, no es una cosa simplemente, se puede decir, fuera de nosotros, porque ese poder también lo hemos recibido nosotros en nuestra propia vida. Porque dice, según el poder que actúa en nosotros. Fijémonos, aquí está hablando del poder omnipotente de Dios que manifestó en la creación. El poder de Dios que leemos en los milagros en la Biblia, los milagros de Jesús. El poder de Dios de la resurrección del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y actúa ese mismo poder en nosotros. ¿Y cómo actúa ese mismo poder en nosotros? Pues nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso era algo imposible para la carne. Lo nacido de la carne, carne es. Nacido del Espíritu es solamente por la buena voluntad de Dios y por el poder de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces vemos, es algo que nosotros ya hemos podido conocer, ese poder. Si es que realmente conocemos de lo que estamos hablando. Si es que realmente hemos visto que Dios ha obrado de esta manera en nuestra vida. Que hemos pasado de muerte a vida y que creemos. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque creemos en el Señor Jesús. Entonces vemos, hemos de estar con esta actitud también de orar al Señor más y más, para que el Señor muestre su poder en nosotros. Si alguien no ha venido a esta obra de Dios, a este nuevo nacimiento, lo que tiene que hacer también es igual, orar al Señor, para que el Señor, en su gracia, también transforme su vida, transforme su alma, y sea entonces una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. En Cristo Jesús. Y fijémonos que es también así como concluye el apóstol aquí, en el versículo 21. A Él sea la gloria, ya lo hemos visto, y dice, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando de la Iglesia, es decir, aquí está hablando de los verdaderos miembros de Cristo, es decir, de los verdaderos creyentes en Él. Hay quienes se imaginan o pretenden ser, miembros, ¿no?, del cuerpo de Cristo, del verdadero cuerpo de Cristo, y por ejemplo son incrédulos y no tienen fe en Él, en Dios, en su palabra. No han mezclado fe en sus promesas, como dice Hebreos. Viven vidas impías, despreocupadas de Dios y de su palabra. Son amigos del mundo. Hacen como los demás en todo. Y dicen que sí, que no tienen ningún problema. Que son verdaderamente creyentes, y si parten de este mundo esta noche, se van a la presencia del Señor. Pero esos que están viviendo estas vidas no lo son. Por lo menos al día de hoy no lo son. Lo serán solamente si vienen a la fe y al arrepentimiento. Hemos estado leyendo, ¿verdad?, la predicación de Jesús, la de Juan el Bautista. Arrepentíos y creáis en el Evangelio para estar en el reino de Dios. Entonces, bueno, es cierto que alguien puede que hoy no lo esté, hoy no lo sea verdaderamente, ¿verdad?, y mañana lo puede ser. Pero esto en Dios no es así. Dios no está ligado ni por el hoy ni por el mañana.
Él está en un eterno presente siempre. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro es igual, y el pasado, el presente y el futuro está plenamente siempre delante de sus ojos. No hay sucesión de tiempo. Y Él conoce a los que son suyos, como dice 2 Timoteo capítulo 2. Conoce a los que son suyos. Esos suyos han de venir en el tiempo a estar unidos por la fe en Cristo, ¿verdad? Pero están desde siempre en el corazón de Dios. Y lo estarán para siempre. Y ahora, se puede decir, ahora, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Ahora, porque en la eternidad, bueno, en el cielo no hay esta sucesión de tiempo. Pero el que tiene en mente el Señor ahora, por así decirlo, es el mismo que será salvo en el último día. El cuerpo de Cristo es siempre igual, es siempre el mismo. La verdadera iglesia es siempre la misma, que son todos aquellos que han sido elegidos por el Padre, que han sido redimidos por el Hijo, y que el Espíritu Santo ha obrado poderosamente y eficazmente en sus almas. Fijémonos, ¿no?, que este cuerpo, esta iglesia tiene un destino muy especial, porque se nos dice que a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Hablábamos que en Dios no hay paso de tiempo, Él está en un eterno presente, pero la eternidad para los hombres, para las criaturas no es así, ¿verdad? El creyente tiene vida eterna, pero eso significa que es una vida para siempre. Y aquí vemos que está hablando de esto también, porque está hablando de sucesión de tiempos, de eras, de edades, de siglos, sin final. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Muchas veces decimos esta expresión, ¿verdad? Pero no hacemos atención a lo que significa. Siglos de siglos. 100 años. 100 veces 100 años. Pero no solo eso, sino 100 veces 100 años. Y no paras. Es una sucesión sin final de edades. Y eso es la vida eterna. Y esa es la vida en la que, pues, todos los creyentes, al partir, gozamos. De hecho, toda criatura, todo hombre, al morir, pues se va a encontrar con esta realidad. Aquellos que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo, pues están en la presencia del Señor. Los que rechazan creer, pues estarán entonces apartados de Dios por la eternidad, con sufrimientos para siempre, por los siglos de los siglos. Pero los que estén en el cielo con el Señor, vemos, van a estar por los siglos de los siglos. Y habrá tiempo. Y lo notarán el paso del tiempo. Nosotros aquí abajo notamos el paso del tiempo porque envejecemos, ¿no? Porque nos salen enfermedades, achaques, nos vamos desgastando, etc. Ahí no será así. Ahí no habrá envejecimiento. Ahí no habrá ningún tipo de mal, ningún tipo de pena, ningún tipo de daño. Será gozo perfecto y será pleno y será para siempre y continuo. Día tras día, siglo tras siglo, milenio tras milenio, alabando al Señor, adorándolo. ¿Por quién eres? Adorándolo por sus obras, adorándolo y alabándolo y dándole a Él la gloria. Y esto está, pues entonces, al estar en nuestro corazón, no hay nada más alto, no hay nada más sublime que esto, y todo lo que podamos conseguir en esta vida se le puede comparar, con lo cual entonces estemos esperándolo. Y
Y estamos diciendo, como dice la Iglesia al final del Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús, ven, pon fin a todas las cosas. Acaba de reunir a toda tu Iglesia, a todos los judíos que han de creer, a toda la plenitud de los salvos, de los gentiles, a todo el Israel de Dios. Y de esta manera, ven a por tu Iglesia, ven con los santos en las nubes y seamos reunidos contigo para siempre, como hemos visto, por los siglos de los siglos, por edades sin final. Que así sea. Que el Señor bendiga a sus santos.